Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viviana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Perdón, amiga. Y juntos nos echaremos una tertulia gastronómica. Perdón, amiga. Del chiste. Cállate, si no lo vais a decir. No se puede. Perdón, pero traigo como pelucilla en la boca. Es que traía un bigote postizo y como que me quedó así. Sí. Lo siento, pero bueno, aquí estamos otra semana más, amiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, amiga. Antes de que empecemos con todo el chismarajo, nada más les recuerdo a nuestros queridos barrocos que nos escuchan todos los días, bueno, cada semana, y que nos ven todos los días en nuestras redes sociales, que se suscriban a las redes sociales, que nos den like, que nos ranqueen en las plataformas en las que aparece Tertulias, en cualquier plataforma que tenga podcast o que se escuche podcast, ahí nos van a poder encontrar. Que compartan y también que se suscriban a nuestra página de Patreon. Recuerden que ese apartado es especial porque gracias a eso pues es que nosotros podemos continuar, sobre todo con el tema de las recetas, de la compra de insumos, etcétera. Entonces sí es importante que nos apoyen en ese rubro. Y lo agradecemos. Claro que sí, muchas gracias. Y también vamos a agradecer a todos aquellos que se han suscrito esta semana. Muchas gracias, bienvenidos al canal. Y pues es por ustedes que hacemos todo este relajo que traemos cada semana. Ustedes y porque nos da un... Y porque nos gusta, ¿no? Sí, la verdad, lo reconozco. A mí eso me desestresa, de toda mi semana, de todo lo que pasé en el trabajo y tal, yo con eso ya... ¿Eres feliz? Sí, soy feliz, amiga. Aparte la risa dicen que es muy buena para manejar el estrés, ¿no? El tema del cortisol y todo eso. Entonces, riamos todos para ser delgados. Y ahora sí, amiga, ¿qué nos vas a traer esta semana? Porque ahora sí no sé ni más paloma, La verdad es que ya venía así como con ganas de hablar de este tema. ¿Siempre dices eso? Sí. Pero aparte quería ver tu cara. Es algo de lo que voy a estar así como viendo el día de hoy, ¿no? Okay. Voy a ver justamente, ¿no? Híjole, ya me sentí así como... Hoy vamos a hablar de tu platillo favorito. De mi platillo favorito. ¿Cuál es tu platillo favorito? Los chiles rellenos. Los chiles rellenos. Ese es el tema de esta semana. Ay, amiga, el ojito red. Sí, a mí me encantan, me fascinan en todas sus modalidades, capeados, sin capear, de los que son de chile, ¿cómo se llama? Chile de... seco, fresco. De todo, o sea, mientras sea chile relleno, me encantan, ¿no? Tenía que ser, pues... No puedo evitar la cruz de mi parroquia, lo siento. Qué entretenido. A ver, yo creo que sí, va a estar bueno. Eso vamos a hablar hoy. Y aquí tengo una pequeña introducción, ¿va? Chiles del convento, chiles tapones, chiles en nogada, chiles queretanos, chiles de Aguascalientes, chiles güeros rellenos de atún o mariscos, chiles jalapeños rellenos con queso picadillo, los chiles de mi tatarabuela Petra Alcántara de Metepec. Una larga lista de preparaciones cuyo protagonista es un chile que depende de la creatividad del cocinero, que siempre lleva un relleno, pero que ahí ya difiere en el momento de servir. Podrá ser capeado o no, podrá servirse frío o no, o caliente, caldoso, con o sin caldillo, con o sin salsa, con o sin guarniciones que van todavía por arriba. Se puede utilizar un chile fresco o seco, o podría ocupar distintos métodos de cocción, entre ellos fritura, estofado, horneado, o la combinación de varios, que es la más interesante. Se puede comer en taco, en torta, puede comerse solo, en tostadas, como entrada, como botana, como plato fuerte. Y hasta como postre. Así es. Y al final de todo este gran trabajo, se obtendrá uno de los más deliciosos e icónicos platillos de México. Ay, mira, se me hizo agua la boca. Así de... Mal plan. Me acordé ahorita, como estamos en septiembre también, los chiles en nogada. Justo por eso estamos cerrando justamente este mes de septiembre con este tema.
Y obviamente, pues al hablar de chiles rellenos, estaremos finalizando con lo que es el chile en nogada. Ay, qué rico, ¿eh? ¿Ah? Si usted nunca ha probado los chiles en nogada, de verdad le invito a que los pruebe. Es una cosa rara, pero muy mira, rara. hasta me quedé así como pensando cómo describirlo, ¿no? Porque está como que entre salado, pero dulce, pero luego la nogada, pero luego la granada, es una explosión de sabores en la boca. Cocido, temperatura ambiente, pero salado. Pero es como la torta, amiga, de Navidad. Es como la torta de Navidad que me hiciste el otro día. No, más bien que no esperas, o sea, ves todo lo que le estás metiendo, cómo la estás haciendo y te dices, Sí, ¿cómo todos esos ingredientes pueden saber bien? Cada año. Ah, claro, pero el chile en nogada me refiero a que en sabor es algo similar. O sea, ves todos los ingredientes y ves cómo lo están haciendo y dices, ¿cómo la combinación de todo eso? ¿A qué va a saber eso, no? Ajá. Pero cuando lo pruebas con todo lo que lleva, aquello es un éxtasis. Barroco. Sí. Un éxtasis barroco. Sí, lo llamaría. Sí, amiga, sí. Precisamente. Y bueno, así como los tacos, este platillo es algo que nos representa de punta a punta. En toda la República Mexicana se comen los chiles rellenos. Sí. Ya dijimos de qué manera, ¿no? Sí. El chile relleno es una de nuestras estrellas culinarias y tiene su propia personalidad. Tanto que tan solo el icono, el chile en nogada, hoy es platillo nacional. Y viste las mesas de los mexicanos especialmente justo en esta temporada, entre agosto y septiembre. Uh-huh. Incluso a finales de julio ya lo puedes encontrar. Uh-huh. Hablaremos del por qué. Sí. Y se considera como parte de los platillos, por supuesto, que representa la independencia de nuestro país. Uh-huh. Entonces, cuenta una leyenda, una de varias, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente ya les llegó por ahí, porque ahora anda muy de moda que andan estas historias muy románticas pasando por las redes sociales. Sí. Pero hoy vamos justamente a... No, ¿y sabes qué? Que justo la semana pasada traían ahí un debate precisamente por los chiles en nogada. Uh-huh. Que si habían sido un postre, que si se habían creado en un convento, que si no sé qué, que a uno de los héroes de la independencia, o sea, exactamente. Y ahí traían el debate entre historiadores, gente que no era historiador, que si sí, que si no, que si tal, ¿no? Entonces, estuvo bueno el debate. Sí. Estuvo muy bueno el debate porque había gente que hasta sacaba libros y todo. ¿Qué conclusión sacaron? Pues la verdad ya no terminé de ver, porque tú sabes que yo soy, que tengo 1000 cosas que hacer, ya no terminé de ver como el hilo. Pero, de hecho, iba a preguntarte, te iba hasta mandar así como los TikToks, ¿no? Así de, oye, ¿y esto qué onda, no? Tú que eres la que sabe. Si tiene razón que está diciendo esto y así, entonces, pues no sé, habrá que revisar. Habla, dilo, y ya yo te diré si concordamos con lo que decía el señor Tengo que leer este párrafo a fuerza, porque aquí justamente quise plasmar algo para que usted llegue a sus propias conjeturas al final. Ok. ¿Verdad? Entonces, cuenta la leyenda que los chiles en nogada fueron realizados por las monjas agustinas recoletas del convento de Santa Mónica en Puebla. Al recibir el ejército trigarante y en honor a Agustín de Iturbide, en 1821. Sin embargo, compartiremos hallazgos para que usted saque sus propias conclusiones. Usted juzgue. ¿Sí? Sí. Algo así como hacíamos justamente para las reseñas de las películas, que no contamos el final. No, porque sería echar a perder todo ahí. Y porque no hay hasta ahora algo que lo compruebe, como siempre lo hemos dicho, ¿no? El chiste es como ir compartiendo cosas que realmente están documentadas, ¿sí? Y entiendo que hasta el día de hoy realmente no hay algo documentado que diga que así sucedió. Sí. Sin embargo, en los registros que busqué documentados, que no son todos, no está exhaustivo, pero sí fue profundo, pues les voy a compartir varias cosas de las que encontré bien interesantes, ¿no? Okay. Entonces, así como todos nuestros platillos están llenos de historia y de una evolución, ¿no? Que es consecuencia de decisiones y de a veces de experimentación o a veces porque por casualidad se dio, ¿sí? Así lo mismo pasa con los chiles rellenos y en este caso con el chile en nogada. Voy a dar algunos datos. Estuve revisando varios recetarios antiguos, ¿sale? Que sí, perdón que interrumpa, que si no ha escuchado nuestro episodio de El Recetario Mexicano,
párele aquí, Cocinero mexicano. perdón, el cocinero mexicano, párele aquí, vaya, escúchelo y regrese, porque hablamos de la importancia de los recetarios precisamente. Así es, ¿no? Va a venir otro capítulo. Bueno, van a venir varios, Muchos. porque hay muchos recetarios de los cuales tenemos Sí. que hablar, ¿no? Pero próximamente va a haber otro. Y, bueno, aquí lo que quise fue justamente revisar en torno a lo que son los chiles rellenos y en torno a lo que son los caldillos de jitomate y en torno a lo que son si capeados o no capeados, el tipo de chile y en este caso la nogada. En eso se centró justamente mi investigación para esta semana. Y bueno, ahí les va, ¿sale? En el recetario mexiquense de Dominga de Guzmán se publican, bueno, aquí nos comparten varios eruditos en el tema que estuvieron investigando este recetario, que aproximadamente se estuvo redactando entre 1749 y 1779, ¿sale? Ya pueden encontrarse las siguientes recetas. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí. Y entonces, si hablamos del siglo XVIII, como lo dijimos cuando hablamos del Muli en nuestro capítulo número 1, estamos hablando de que estamos en pleno barroco, previo a la gesta de independencia, ¿sale? Entonces la leyenda cuenta que nacieron con Agustín de Iturbide, cuando entra el ejército trigarante a Puebla. Eso fue en 1821. Y ahorita estamos hablando que entre 1749 y 1779 podíamos encontrar diversas recetas en este recetario mexiquense. Una de ellas era una receta llamada nogada portuguesa. Esta, por ejemplo, era una nogada que acompañaba gallinas que se cocinaban desde un día antes. Para hacer la nogada lo que se hacía era moler nueces, no especifica cuál nuez, clavo, comino, ajo, vinagre. ¿No? Normalmente se entiende que sí, ¿no? Así como migajón de pan. Se freía y se hidrataba con el mismo caldillo donde fueron cocinadas las gallinas y se le agregaba queso y así se servía. O sea, la gallina más esa nogada encima, más el queso. ¿Sale? Qué rara combinación. Es barroco. Es barroco. Sí, bueno, claro. ¿Sale? Hay muchas cosas que hoy no entendemos, pero bueno, finalmente eran unas cuestiones que estaban puestas en la mesa de moda en ese momento, súper barrocas. Había escuchado yo, por ejemplo, que había ensaladas con gelatina. Sí, con muchas cosas. En esas épocas. Mi cara así de... Antes todavía era más pesado. Acuérdense que cuando hablamos de la Edad Media y recordando a Catalina de Médicis, que también si no ha visto ese capítulo, vaya idea. O el de la Edad Media, vaya también, ¿no? En donde hablamos justamente que había un revoltijo de sabores y un montón de ingredientes. Como ¿no? que es lo que échale. Exactamente. Sí, no importa. Todo en el mismo plato. Ajá. Ahí el postre, la entrada, el plato fuerte, ahí mételo. Todas las consistencias que puedas encontrar ahí dentro. Entonces, bueno, nos encontramos, recuerden, en el barroco siglo XVIII en México. Existen adicional a esta dos nogadas más, dos recetas de nogada. Curiosamente, estas dos nogadas están realizadas para pescado y las recetas dicen así. La primera lleva nueces, almendras, ajo crudo, migajón de pan, clavo, canela. Todo eso se muele en metate, porque acuérdense que no había licuadora en ese entonces. Y se guisa en aceite y le ponen ahí con chilitos y aceitunas, fíjate. Esa era una nogada. Todo eso se revolvía y se empezaba a guisar con el pescado allá adentro. Si estaba muy espeso se le agregaba agua y se dejaba a fuego bajo. Y así, bueno, a fuego bajo entre comillas, ¿no? O sea, como que trataban que le quitabas un leño. O que fuera brasa o que más bien la leña no estuviera así fuerte, que fuera más como carbón, ¿no? Exactamente. Entonces, la segunda habla de que llevaba nueces, almendras y cacahuates. Y que estas también se molían con migajón, con vinagre, y ahí se guisaba el pescado. Son dos nogadas que finalmente están acompañando un guisado. El nombre nogada nos recuerda justamente al nogal, que es el árbol de la nuez. Pero déjenme comentarles que en varias nogadas que yo encontré, a veces no hay nuez. Hay, por ejemplo, almendra. Y porque son primas. Hay una pariente de esa semilla que justamente por eso se recupera el nombre, ¿no? Y luego tenemos que en este recetario no encontré ningún chile relleno. Entonces, fíjense, estamos hablando que para el siglo XVIII, en estos recetarios que identifican a familias, recetarios familiares, aún no existe una receta, por lo menos no tenemos muchas referencias, ¿no? Porque hay pocos recetarios que se han dado a la luz.
seguramente con el paso del tiempo podremos ir descubriendo más que se van rescatando de casas, de familias, de tesoros, de así, ¿no? De bibliotecas privadas o del archivo también, ¿no? En general de la nación o archivos. No, gente que los tiene y luego pues ya los dona. Así es, y bueno, de estos recetarios se ha ido rescatando justamente información, pero por lo menos hasta ahorita en el siglo XVIII, recuerden que hablamos hace poquito también de la celda de Sor Juana, y hablamos de ese primer recetario, ¿no? Que está como descubierto en la parte de la vida del conventual, la vida de las monjas. Sí. Y este otro es de la parte de la vida privada, ¿no? Es dentro de una familia. Entonces, podemos como darnos algunos datos también y entender qué era lo que se cocinaba. Y pues sí, efectivamente está muy a la española, ¿no? Y con muchos platillos que provienen de otras naciones. Todavía sí. Seguimos con a la francesa, a la portuguesa, a la inglesa, a la francesa, ¿no? Sí. A la italiana, incluso hay pasta dentro de los recetarios. Pero bueno, en los chiles rellenos aún no hay nada, solo nogada. Eso quiere decir que está más tendiente a ser europeo que a lo que realmente refiere a México, o en este caso a la Nueva España, ¿no? Con los ingredientes de la Nueva España. Y bueno, existe también un recetario fechado en el siglo XVIII que es anónimo y que se conoce como el recetario novohispano. En este ya aparece la palabra chile relleno. ¿Sale? Y estos chiles rellenos aquí los describe. Se acompañan con salsa de jitomates asados y molidos con aguacates. Caray. Nueces, vinagre de Castilla y aceite. Con esa se muele todo junto y se hace un caldillo frío. Pues sí, claro, con el aguacate. Y se sirven cubriendo los chiles. Entonces, fíjense qué cosa. Nada más esta no es una nogada, no la refiero como nogada. No es caldillo. Pues sí lo refiero como caldillo, pero ni siquiera puedo imaginarme la consistencia, ¿no? Pero al llevar aguacate debe parecer más una salsa, entiendo yo, que un caldillo. Sí. Pero bueno, así mencionan los chiles rellenos. No dice de qué están rellenos, sin embargo, ya se le está dando una alusión a que existen los chiles que sí traían rellenos. algo. No, pero insisto, pues esto no debe ser tampoco un tema así como muy especializado de alguien muy técnico para entender que justamente el chile pudiera servir como una tortilla, ¿no? Claro. Y rellenarlo de cualquier cosa, insisto, como te dé la imaginación o tu alacena o los ingredientes que tuvieras justamente en el tema de accesibilidad. Sin embargo, tenemos que buscar las referencias documentadas para poder aseverar estas cosas. Claro. Entonces, eso es lo siguiente que encontré. Y luego estuve revisando el cuaderno de guisados caseros, que es un recetario del siglo XVIII también. Y en él encontré únicamente la mención de nogada una vez. Y en esa nogada, por ejemplo, ahí se dice que se tiene que realizar para un guisado llamado con el mismo nombre que lleva carnero. Ese carnero se cocina y entonces se reserva el caldillo. Ese carnero se cocina también con un toque de vinagre. Se realiza entonces la nogada con nueces, ajos molidos, se fríen en aceite y se le echa ese caldo donde se cocina el carnero para que tome justamente qué sabor tan fuerte. Sí. Y esa era la nogada para ese carnero. ¿Sale? Para el recetario mexicano también del siglo XVIII encontré pollos en nogada, en donde la nogada se realiza con nuez tostada, pelada y molida, con migajón de pan remojado, se deshace en caldo de los pollos y se agrega a los mismos para servirlos. También encontré una receta enseguida que se llamaba pollos 2, o sea, digamos, pollos en nogada versión 2, y en esta los pollos se cocinaban de manera distinta. Y bueno, en el caso de la nogada decía que las nueces se remojaban en agua caliente y luego se pelaban, y a esta nogada solamente se le agregaba caldillo, o sea, se molían y se mezclaban con caldillo y era todo. Y se acabó. ¿No? Entonces, fíjense, hasta ahorita todas estas referencias del siglo XVIII nos están dando como a entender que la nogada es una especie como de salsa, o también puede ser salsa un poco más aguada, en donde lleva una semilla molida que suele ser nuez, pero que también puede estar acompañada de otras semillas como el cacahuate o como las almendras, ¿sale? Bien, existe también otra nogada en este libro, y ella nos habla, esta nogada de hecho no va acompañando ningún guisado, a diferencia de las otras recetas que estaba yo compartiéndoles. En esta se dice que se hace con nueces, almendras, migajón de pan, todo molido,
se mezcla con aceite y se menciona que se le pone también queso encima. Ok. A esta sí dice que se le puede agregar a chiles rellenos. Ok. Y que aparte se puede decorar con granada. O sea que este sería como los pininos un antecedente, sí, Ajá. y estamos hablando del siglo XVIII. Todavía. ¿Sale? Todavía. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante, vamos a encontrar que a finales del siglo XVIII, en 1780, también aparece un recetario que se le conoce como el libro de cocina del hermano Fray Jerónimo de San Pelayo. Ok. Que es un monje franciscano. Se tuvo obviamente que buscar toda la genealogía, buscar por convento, por el tipo de orden, ¿no? Bien interesante porque hacen referencias acerca de la vida monacal, de la dieta que llevaban, de lo que ya hablamos de la orden, ¿no? Sí. Y si no han visto también los episodios, les recomendamos. Vayan y escúchenlos. ¿No? Son tres, amiga. Sí, porque son las órdenes monacales 1, 2 y la de los conventos de la Nueva España. Son tres. Entonces, en este libro, por ejemplo, menciona una nogada. Y dice, esta nogada utiliza nueces. Aquí se aclara que son de Castilla. Okay. O sea, dice, obligatorio, Castilla, ¿sale? Y dice, deben limpiarse las nueces, se muelen con pan remojado, queso y ajos. Aquí ya se le pone el queso dentro de la nogada. Se emulsiona con aceite y se agrega agua y sal. Y también se menciona que la nogada es más fina si lo que ocupas en vez de nuez es almendras. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención. Porque actualmente, o sea, los dos productos son muy caros, ¿no? De hecho, el chile en nogada es carísimo por todos los ingredientes que tiene. La granada, si no la tienes aquí para conseguirla. De terroir. Exacto. Entonces, o de terroir, ¿no? Sí, para quien no sepa. Y bueno, estos productos refieren a que son locales y que son de temporada. Quiere decir que solamente debieran hacerse con los productos originarios de ese lugar, que en este caso es Puebla, ¿sí? Puebla o Tlaxcala. Y entonces, él lo refiere con almendras, sin embargo, ahí yo difiero, porque hoy la nuez de Castilla es más escasa. La almendra, hay mucha accesibilidad, por lo menos aquí en México. Sí es cara, pero la nuez de Castilla es aún más cara. Y solo es de temporada, ¿no? Y requiere, o sea, digamos que la almendra ya te la traen procesada. Incluso ya la puedes encontrar pelada, fileteada, muchas cosas, ¿no? En cambio, la nuez de Castilla o la encuentras fresca o la encuentras seca. Y de todas maneras difiere mucho en consistencia, en sabor, en textura, de una a otra, ¿no? Y la nogada que nosotros ahorita ubicamos para el chile en nogada es una nuez de Castilla fresca que justamente le da un sabor, un color particular a esa nogada, que no tiene nada que ver con incluso una nuez de Castilla seca. ¿Sale? Sí. Y entonces fíjense, aquí dice que para él la nogada más fina era con almendras. Ok. Que imagino sabrá diferente. Y ahora, el hermano Fray Jerónimo también comparte una mención de chiles. Y él dice que para rellenarlos se deben desvenar y se pueden rellenar con carne de puerco y carnero picado. Se cuece esa carne en sal con agua. Se aparta la mezcla con huevo crudo. Y luego se cocinan ajo, cebolla, jitomate, sal y especias. Se agrega nuez, tornachiles, aceitunas, huevos duros, acitrón, alcaparras, aceitunas, pasas, almendras, perejil, hierbabuena y azúcar y la carne. Eso sí como lo que tenía en la cocina. Sí, pero fíjate, ¿te acuerdas de lo que hablábamos de que se supone que eran dietas muy sencillas? Nada que ver. Que solamente los dejaran o les permitieran como pues sobrevivir para poder estar rezando todo el tiempo, concentrarse, ¿no? De los chiles, ¿no? Sí, no. Aparte eso para el estómago, pues está súper condimentado, lleva un montón de cosas. Sí, como pues sí, y se parece mucho a lo que justamente entendemos hoy por el picadillo de nogada, ¿no? Sí, pero con muchas más cosas. Sí, lleva más. Y ahí sí les daba diferentes texturas. Ahí sí les daba el meteorismo, amiga. Mal plan. Sí. Y bueno, en esta receta es la única que yo encontré, ya tal cual como chiles rellenos de las fuentes que yo consulté, que les estoy compartiendo, en donde no se menciona que el chile va capeado. En 1790, ¿sale? Y
Pero sí menciona que estos chiles se sirven con jitomate, con caldillo de jitomate. Y este caldillo de jitomate, aparte de todo lo que lleva el picadillo que ya les platiqué, el caldillo debe guisarse con jamón, ajo, cebolla, azafrán, especias que suelen ser varias. En los recetarios se encuentran estos caldillos desde nuez moscada, canela, clavo, pimienta, sal, azafrán, o sea, un montón de ingredientes. Comino también encontré, ¿no? En unas, en otras, pero por ejemplo las que casi siempre se repiten son el azafrán, la canela y el clavo. Oye, pero aparte el azafrán carísimo. Y hay una que encontré con jengibre, ahorita les voy a decir cuál, porque es así, hasta leando te dije, wow, con jengibre, ¿no? ¿A poco lo Sí, pero vean en toda la combinación de aromas, ¿no? Dentro del mismo plato. Y también al caldillo se le agregaban especias, pasas y almendras. ¿Va? Eso pasó durante el siglo XVIII, de las fuentes que yo encontré. Ahora les voy a platicar de las fuentes. En este caso, la primera va a ser de el recetario que está durante la independencia. Tenemos un recetario de referencia ahí que está sucediendo en el momento exacto en el que está la matazón. ¿Vale? Durante el siglo XIX encontramos en el libro de cocina de la gesta de independencia, que es anónimo y que está fechado en 1817, se intuye, según el análisis de los estudiosos, que perteneció a una familia que vivía en San Luis Potosí, en pleno momento de independencia. Como lo refiere José Luis Curiel Monteagudo, y dentro de él pueden encontrarse en lectura unos chiles que ellos llaman chiles militares. Fíjate, ¿eh? Pues es que estaban en la época. Fíjate, qué chistoso. Y estos chiles van a escuchar ahorita con detenimiento cómo se hacían. Son unos chiles verdes, asados, sin piel y desvenados, rellenos de un picadillo, el cual se puede hacer con dos versiones diferentes. El primero lleva lomo de cerdo, que primero se pica. Aquí voy a hacer también un paréntesis. Es muy importante mencionar que estos chiles rellenos, todos los que encontré, se refieren a un picadillo, porque en ese entonces la carne se picaba, no se molía. Entonces, los chiles que encontramos hoy ya con carne molida son muy posteriores, ya son contemporáneos, ¿sale? Y los chiles sí cambian muchísimo de sabor. Sí se muele o que se pica. Por la textura, también la textura, cuando la picas, que cuando la mueles. Yo prefiero los picados. ¿Sí? Guardan mucho más el sabor y la textura es completamente distinta. ¿No? Y por eso se llama picadillo, porque se picaba. Entonces, esta carne primero... Qué estúpido. Esta carne se cuece en agua, ¿vale? Y se fríe después en manteca. Luego se le agrega cebolla, jitomate, azafrán, especias. Y aquí, en estos chiles militares, la versión 1 lleva jengibre. Fíjate qué interesante. Pues que ellos tenían acceso a eso, ¿no? Como que todos. No, yo creo que sí hay varias regiones en México en donde podías encontrar el jengibre. La Nao de China, recuerden que desde el siglo XVI, ya como ruta comercial, navegaba a final del siglo XVI y llegaba al puerto de Acapulco. Bueno, en un inicio, ¿no? Después comienza a bajar desde Baja California y empieza a hacer distintas paradas para ir ahí, digamos, en el mercado negro, vendiendo y intercambiando productos. Pero bueno, el oficial era Acapulco, que era ahí donde estaba la aduana, y de ahí se transportaban todos esos ingredientes hacia el centro del país, a lo que era la capital. En la capital se regaban y ahí se hacían intercambios comerciales y de ahí nuevamente pasaban las diligencias para Puebla y luego para Veracruz, y de Veracruz ya se iban a lo que es el comercio con Sevilla, que era el puerto autorizado para poder llegar con ese justamente la ruta comercial de la Nueva España. ¿No? Entonces, jengibre sí tenían acceso, ¿no? Porque desde el siglo XVI llegaron con los a lo mejor sí acceso, pero es un sabor súper fuerte. Sí, es un sabor bien interesante. Tampoco creo que mucha gente lo utilizara por el sabor. Me llamó la atención para los potosinos. Sí me llamó la atención, porque el jengibre lo lleva más hacia el sur y hacia el centro del país.
no tanto hacia la parte un poco más norte. Entonces me llamó mucho la atención y es un descubrimiento para mí en este episodio. ¿Sale? Y por eso lo puse así de, no se te olvide dar ese dato del jengibre. Bueno, también se le ponía vinagre, azúcar, pasas, almendras, alcaparras, vino, sal y jamón. Se usaba mucho el vinagre, ¿no? Sí, mucho. Y el vinagre nos ayuda también a puntualizar sabores. Da equilibrio entre lo que es acidez, salado, dulce, etcétera, ¿no? Hace equilibrios también. Y bueno, otra variante de estos chiles menciona el recetario que podían hacerse con un picadillo que llevaba cebolla salteada en manteca, con huevo revuelto, verduras picadas, especias varias y queso rallado. Y cualquiera de esos dos, con esos dos se rellenaba el chile, se enharinaban, se capeaban, se freían y ambos se servían con un caldillo de jitomate que, por ejemplo, aquí comparte que ese caldillo de jitomate debía molerse en el caldillo aceitunas, alcaparras, almendras, jitomates, vino, vinagre, azafrán, otras especias, tu cara, y los chiles se servían con ese caldillo. Y me encantó la palabra que pusieron ahí en el recetario porque decían, y se engalanan con perejil, aceitunas, tornachiles, alcaparras, calabacitas, duraznos y pera. O sea, ¿qué combinaciones? Sí, y estamos hablando que siglo XIX, pero recordemos ¿cómo que esta cuestión barroca, ¿cómo pasamos de eso a un momento de transición? El caldillo de jitomate para nosotros es ahora, cebolla, bien austero, cebolla, ajo y jitomate. Se acabó. Y aceite. Y si quieres darle sabor, pues primero los salteaste o los pasas por comal para que se achicharren tantito. Se tatemen es el término correcto. Y ya, si nos vamos muy allá, le puedes poner, híjole, pues, en vez de molerlo con agua, lo mueles con un... ¿Qué le he hecho? Si no, pero por ejemplo, si lo quieres hacer un poco más fuerte de sabor, en lugar de molerlo con agua, poner canela, pimienta gorda. No, pero por ejemplo también negra, lo mueles con fondos claros. También fondos claros. Ajá, de pollo, de verduras. Depende de qué lo rellenes. Exacto. Pero es lo más que le puedes poner, ¿no? O sea, aquí somos muy austeros, llegamos a esa parte. No, bueno. Es que nuestro ritmo de vida y nuestra vida cotidiana tiene mucho que ver en cuestión de practicidad. También estas cuestiones de políticas públicas que hoy se manejan, el tema de accesibilidad que decíamos de los ingredientes, qué tan caro nos cuesta. Yo le voy más a eso, porque accesible, muchas cosas. En el súper ya puedes encontrar cualquier cantidad de especias, muchísimas. Sí. Yo, por ejemplo, pero no todos saben utilizarlas. Esa es una. Y no todos tienen dinero para comprarlas. Esa es la otra, o sea, te digo, sí las encuentras, pero no, o sea, fuera de la sal, la pimienta, el laurel, todavía la pimienta de cayena tampoco es tan cara, pero ya no todos la conocen ni saben a qué saben ni cómo saben. Pero ya te vas, por ejemplo, al cardamomo, al azafrán, a todas esas, olvídate, huyes del pasillo de ver cuánto cuesta el botecito, o sea, está carísimo, ¿no? Y lo que son las cosas, ¿no? Hasta porque, el curry, por ejemplo, es más fácil encontrar el cardamomo en anaquel de un supermercado que encontrar una vaina de vainilla que es mexicana. ¿Cómo es posible? Eso es una realidad y eso lo vimos hace poco que estábamos haciendo los episodios especiales para Patreon de precisamente del episodio de la vainilla. No pudimos encontrar una vaina fresca de vainilla. O nos vendían varias. No, pero o sea, me refiero a primas. Pero tú las encontraste en materias primas frescas. Yo no las encontré. Y fui a supers así que según son super fifís, así de que encuentras todo, aunque esté caro. Solamente las encontraba como secas. Son escasas y muy caras. ¿Cómo se le llama que no es? O sea, sí es, pero no es el extracto de vainilla. El extracto de vainilla. Pero no pudimos encontrar vainilla fresca. Y es de México. Por eso digo, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que son las cosas. Quiero que vayan tomando nota mental, porque al final hay examen. Híjole, déjame saco la libreta. De todo lo que estamos diciendo, porque acuérdense que usted va a sacar su propia conclusión y te voy a preguntar tu conclusión, amiga. Okay. Compartes. Si quieren, yo les comparto la mía. Okay. ¿No? Pero, bueno. Después me fui al cocinero mexicano. ¿Por qué no? 1831.
1831 ya nos está marcando que fue 10 años después de la independencia de México. Por lo tanto, ese platillo ya tuvo que haberse hecho famoso a partir justamente de Agustín Iturbide. Pero aquí hay algunos historiadores, investigadores que refieren que Agustín Iturbide no tuvo la popularidad, como mucha popularidad, porque en esos momentos no era como ni de aquí ni de allá, ¿no? Como estuvo en ambos lados de la moneda, pues no lo querían ni de uno ni de otro lado. Entonces, si ese platillo, por ahí dicen algunos estudiosos, ¿no? Comparten justamente su teoría de que si fue justamente él el que los probó, que no quedó ningún registro de eso documentado hasta el día de hoy, no se ha encontrado, o yo por lo menos no lo he encontrado. Si usted ya lo encontró, pónganos ahí que ya lo encontró. Que no sea... No, que sea verífico, decía Adal Ramones. No pongan ahí páginas que... No. O que sea con una fuente oficial bien redactada. Y entonces, si hubiera sido realmente, dicen también que probablemente no se justificó y no se colocó históricamente hablando, o sea, precisamente porque no lo querían. Porque no lo querían, exactamente. Entonces, pues se queda en un quién sabe qué pasó, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos. Entonces, en el cocinero mexicano de 1831, del cual hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ahí podemos encontrar 3 recetas de caldillo de jitomate para diversos usos, ¿sale? Por ejemplo, 2 se encuentran en el Tratado Quinto, donde se refieren a estos caldillos de jitomate especiales para chiles rellenos. Uno lleva caldillo donde se cocinó la carne de cerdo, azafrán y demás especias, entre ellas canela, y se le pone pan tostado para que espese. Sí. ¿Sale? El segundo comparte que los ingredientes se asan, se muelen, se fríen y se agregan canela y azúcar. Okay. O sea, se le da toquecito de azúcar. Ajá. Y ahí se agregan los chiles al servir, aparte con el caldillo, se les pone huevo duro, chilitos, aceitunas y granos de granada. Dale con las aceitunas. Okay. Y otra vez granos de granada, ¿sale? Vuelven a salir. Ajá. Entonces, fíjense, 2 en el Tratado Quinto y 3 más en un tratado aparte del cocinero mexicano. Cuando dices tratado, me imagino como si fuera aquella una enciclopedia. Es que prácticamente son 3 tomos, ¿no? Entonces, es una cosa así enorme y se divide justamente como hablamos de la semana pasada, ¿no? Por tratados. Sí. Entonces, 3 recetas también habla de chiles rellenos. Los 3 llevan lomo de cerdo. La carne también va picada finamente. También se cocina previamente, ¿sale? En uno se guisa con jamón, aceitunas, huevo duro, vino y sal. Se capea y se fríe. Y ahí se tiene en stand-by. Y se sirve con caldillo, ¿no? El segundo se cocina con jitomate, especias y azúcar. Se capea y se fríe. Por ejemplo, se decora con aceitunas, alcaparras, tornachiles en rajas y orégano. Ok. Y el tercero se guisa con jitomate, especias, perejil, pasas, almendras, piñones, acitrón, chilitos y aceitunas. Uy, los piñones que también son bien caros. De misma manera se capean y se fríen. O sea, los 3 casos están capeados. Los 3 casos son del lomo de cerdo. Los 3 casos el lomo de cerdo se pica y se cuece aparte. Okay. Y luego se fríe con los demás condimentos. ¿Sí? Y en los 3 casos llevan caldillo de jitomate. Al último se agrega un caldillo que lleva vinagre y azúcar. La diferencia de los otros caldillos, ¿sale? Y en los 3 casos se indaga que se trata de un chile poblano. Fresco. Okay. ¿Sale? Pues dice ahí que se tiene que asar, se deja sudar, se pela, se desvena y después se rellena. Ok. Oye, amiga, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o en qué influye el sabor? El hecho de que porque por ejemplo ahí en varias recetas lo está diciendo, que primero cuecen la carne antes de dorarla con los demás ingredientes. Que la carne no se seque, que esté bien cocinada, pero esté hidratada. Okay. Y en un segundo lugar, la fríes para que siga agarrando sabor y aparte dore. Entonces visualmente se ve diferente. Y al gusto vas a ver más potente que si solo frieras la carne o si solo la cocinaras o solo la hirvieras, ¿no? Entonces, el hacer ambas y en ese orden indica que el hecho de que tú cuezas la carne por un tiempo determinado y lo cuides, por supuesto, no la dejes ahí en el olvido. Sí, porque lo que perfumas es un caldo, no la carne misma. Exactamente. ¿No? Entonces, en este sentido, esa carne que hierve, garantizas que esté hidratada. Ok. ¿Sí?
y cuando la cuelas y la fríes en manteca, aumenta sabor al cerdo, pero la doras también y entonces la textura, la vista y el sabor aumenta. Nunca lo he hecho, lo voy a hacer la próxima vez. De hecho, por ejemplo, gente oriental también hierve primero las carnes, pero por ejemplo, para ellos es distinto. Las costillas, la carne molida, muchos la ponen a cocinar primero en agua para sacar el sabor de sangre. Sí, de hecho, y por luego ejemplo, la fríen. Para los coreanos, porque eso lo veo mucho porque a mí me gustan las series coreanas, sí, lo tengo que reconocer, es mi gusto culposo, las veo. Entonces, ¿pero por qué culposas están buenas, amiga? Pues es que sí hay unas muy buenas que tienen temáticas muy interesantes, pero pues hay otras que caen en el cliché así de la típica novela de que la chava es pobre y el tipo es súper rico, se enamoran y ya se casan, ¿no? Ajá. Fíjate, eso también, digo, ya a lo mejor no sé si vamos a hablar de temas de orientales, que asumo que sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pero es comercial. Me llamaba mucho la atención porque ya saben que yo siempre a lo que veo le trato de buscar como este tema de antropología, ¿no? Y decía, qué chistoso que aquí en México y en otras partes del mundo que se está luchando precisamente como por la igualdad femenina y masculina, y entonces la equidad, pues es que hay algunos que dicen igualdad y equidad, para mí es diferente, pero hay gente que equivoca los términos y es lo mismo, ¿no? Pero este tema de por qué rayos la mujer pobre tiene que buscar enamorarse de un rico para salir de pobre para que ella sea feliz, ¿no? Es como la historia de la Cenicienta. Y que los coreanos, que nos llevan años luz en tecnología, en cultura y otras cosas, para ellos sí es un tema cultural, el casarse, el vivir en pareja, a lo mejor no en tener hijos, pero sí ellos viven mucho como del qué dirá la gente, ¿no? O sea, de cómo tienes tanta edad y no te has casado, ya eres una solterona, ¿no? Eso también sucede mucho. Pero lo vemos cada vez menos. En el mundo más. Y allá, que se supone que son grandes ciudades, como Seúl, por ejemplo, ¿eso es algo cotidiano? Pues no sé. Está muy raro. Yo no he visitado aún Corea del Sur, ¿verdad? No, pero pero lo ves. Coreanos, pero recuerda que mucha cuando sí, nosotros vemos las películas, las series, es lo que te presentan, ¿no? Es como quieren que vean a su país. Lo mismo pasa con los turcos. Las series o telenovelas, porque son telenovelas, o sea, no puedes hablar de una serie de 3 temporadas con 400 capítulos, no inventes. Es una telenovela, no es serie. Entonces, las telenovelas turcas, también te hablan de una Turquía muy elitista, con harta lana, la chava también pobretona se casa con el rico, la mamá no la quiere nunca, él tiene que luchar por el amor de la chava, o sea, es la misma fórmula, pero te presentan una Turquía preciosa, así, con cero, temas de basura, todo bien seguro, los carrazos, todos bien guapos, igual que lo de Corea, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, entonces, en las preparaciones que ellos hacen, sobre todo porque a mí me gusta el ramen también, y el ramen a veces lleva el pork belly que se prepara, ¿no? Y en varias recetas que he visto en YouTube, primero la meten a hervir el trozo de carne con anís, con otras cosas raras que luego no sé ni distinguir cuáles son, y ya que está medio cocida, la sacan, la escurren y ahora sí la avientan y ahora sí la avientan a fritura y le ponen de hecho hasta azúcar, pero como en piedrita. Y ya que ya está y ya que está medio caramelizada, le echan agua, la tapan y la dejan ahí hasta que se les acabe el agua. Exactamente. Entonces aquello queda que se deshace y con un muchísimo sabor. Muchos aromas. Sí, así es. Bueno, regresando. Sí, amiga, ya ves que me voy como el hilo de media. Regresando al cocinero mexicano, encontramos también 2 recetas de chiles en nogada. Ahí ya se mencionan chiles en nogada. Okay. ¿Sale? Entonces, 2 recetas de chiles en nogada que dice. Y hay que darnos a entender, porque acuérdense que estos recetarios, como comentábamos también en el momento de Sor Juana, o cuando hablábamos la semana pasada del cocinero mexicano, cuando tú las lees, entiendes que fueron hechas para alguien que ya sabía, que previamente ya estaba en la cocina, porque no traen medidas, no traen unidades, no traen cuánto tienes que usar, o muy pocas, ¿no? O técnicas que ni ubicas y que ya. O indagas ciertas cosas, ¿no? Y entonces te da a entender en la primera
que pueden escogerse cualquiera de los chiles que ya hablamos justamente antes, ¿no? De los chiles rellenos de picadillo, cualquiera de los que acabo de decir. A los cuales ya se les va a agregar una nogada. Entonces aquí lo nuevo es que la nogada suma ya el chile. Ok. ¿Sale? Y entonces aquí nos sugiere, por ejemplo, que una nogada se prepara remojando pan francés, tiene que ser. Ok, ya no es cualquier pan. Ya es pan francés. Es pan francés. Ajá. Luego se exprime. Luego se muele en metate con almendras sin cáscara, comino y sal. Se le pone aceite y se revuelve. Y luego con eso se cubren los chiles. Se agrega un hilito de aceite encima. Y eso es algo que también va a empezar como a aparecer mucho, ¿no? Se va a decorar con aceite todavía arriba, a pesar de que lleva aceite ya la receta. Ajá. Se coloca aceite encima. La segunda receta, por ejemplo, sugiere el uso igual de los chiles anteriores que acabo de describir con picadillo. Pero en esta nogada se muelen las nueces limpias, un poco de chile ancho remojado, y eso quiere decir que el color de la nogada va a cambiar. Sí. Ojo. Y lleva comino, pan frío y frito. Ok. Y se bañan los chiles y se les pone un hilito de aceite como decoración. Ajá. O sea, aquí no están diciendo que se le pongan granos de granada, ni perejil, ni nada por el estilo. Y estamos hablando que fueron 10 años después. Ajá. De la independencia. Ajá. De la leyenda que estamos platicando. Bien. También menciona un chile que se llama ahí el chile ensalomónico, que es igual. Agarras cualquiera de los chiles que describí anteriormente con sus rellenos de picadillo, pero en lo que haces es jitomate, chile ancho hidratado, sal, caldo de la carne que se cocinó y que agarraste para hacer el picadillo, clavo, canela, vino y vinagre. Todo eso se hace un caldillo y ahí se sirven los chiles junto con aceitunas, alcaparrones, tornachiles y orégano seco. Ese era muy como que... Muy barroco. No, pero aparte como que combinaba mucho eso. Ahorita que estuviste leyendo, es alcaparras, aceitunas, orégano, y los tornachiles. Ajá. No, que son estos chiles en vinagre, para quien no ubique. Sí. Y bueno, igual con el vinagre. Sí. Como que a lo mejor eso era... muy árabe, si te acuerdas, muy español, porque estamos hablando que en esta dominación europea de los 3 siglos, una de las cosas que traemos bien allá en la médula es el uso del vinagre, gracias a la herencia árabe a través de los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que sí generó un sabor característico que era como parte del mismo chile, ¿no? Porque sí se ha repetido mucho. Sí. Ajá. Y ya no está. No. O seguramente habrá recetas, No habrá estoy negada habrá que probarlo, a ver a qué sabe. En Puebla, recetas así. Sí puedo jurar eso, así, con los ojos cerrados. Porque claro. Sucede ya lo mismo que con los moles, ¿no? Aunque alguien te jure y te perjure que esa es la receta original, es como hablar de las cocinas originales. Sí, no. O sea, ¿a qué te refieres? Porque hay una mezcla de muchas cosas ahí adentro, ¿no? Que sí la hacen única, por supuesto. Pero no quiere decir que sea así original. siempre ha sido toda la vida, No. Exactamente, por medio de la historia y su evolución han cambiado las cosas. Entonces sí, para 1831 ya existe documentada el chile en nogada. Pero no dice que fue para Agustín Iturbide, ni para la Guerra de Independencia. No, es parte de la leyenda. ¿No? Ajá. Exactamente. Bueno, a finales del siglo XIX, porque van a seguir apareciendo otros recetarios. Claro. Si yo siguiera hablando de ellos, no termino. Entonces me voy a saltar hasta finales del siglo XIX con una publicación que sí es muy importante para los poblanos y para la cocina regional poblana, que es La Cocinera Poblana y los libros de las familias. El libro de las familias, perdón. Esta publicación, que es ya de cocina específicamente de Puebla, a diferencia de otros recetarios, lo que hace es promover las recetas a través de numerarlas. Entonces tú encuentras la receta por número. Se las voy a compartir para que si la quieren buscar, así puedan encontrarla, ¿sale? Y bueno, en el libro, la receta número 1341, que son más de 2000, son más de 2000 recetas, recupera la nogada para los chiles con jamón. Estamos hablando que es finales de siglo, Y en esta se promueve que se cocine con nueces, con queso fresco, que se muelan en metate, que se muela también jamón y ajo, todo se revuelva, se le agregue sal
y que con esto se cubran los chiles a los cuales se agregan ya dientes de granada y perejil fresco, que incluso en esta receta sugieren que el mejor es el extranjero. El perejil extranjero. Sí. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Nada más que sea extranjero. Yo no sé cómo iba a llegar un perejil vivo desde allá, ¿no? Bueno, es que a lo mejor... es que venía en maceta, pero... A lo mejor, ¿tú qué sabes? O a lo mejor extranjero quiere decir... border, ¿no? De la venía de ilegal. No, a lo mejor para ellos extranjero era que fuera de otro estado. Puede ser, sí, ¿por qué no? Y bueno, en cambio en la receta 1342... En la receta 1342 habla de otra nogada. Ajá. Y en esta se realiza con nueces que se muelen en metate, al igual que se muele queso fresco. Pero en esta, por ejemplo, se agrega pepita de calabaza sin el pellejito verde. Ok, no la había escuchado, hasta ahora nos cae la pepita. Migajón de pan remojado, ajo asado, clavos, cominos y sal. Todo esto debe servirse, aquí en esta receta nos dice, aparte del chile. No puede cubrir el chile. El chile debe ir como en un plato y a un lado debe de ir esta nogada. Y eso sí, la nogada se decora con granada y perejil. Y entonces, ¿cómo se come eso? O sea, pues tú ya como le vas poniendo a lo que tú quieras, como tú vas queriendo. Ok. Entonces entiendo yo que visualmente sí era importante para esta receta que apareciera el chile y vieras ese capeado hermosísimo y completo. Y por otro lado la nogada, que también debió haber sido espectacular verla en ese momento, así, con esos colores y con la granada y el perejil, ¿no? Ok. Porque estamos también hablando de cocina muy fresca, sí, ¿no? De cocinas que se hacían al día. Al momento. Al momento, salvo que la receta dijera que de un día antes, porque el caldo tenía que reposar o se tenía que guisar antes. Sí. ¿No? Como los que referimos del siglo XVIII. Bueno, entonces, en la receta 1343 se habla de otra nogada. Y aquí esta nogada se llama nogada para chiles rellenos. ¿No? Nos vamos especializando. Y esta se realiza con nueces que se muelen con queso fresco, azúcar, sal, se fríen, se agrega agua, y esta nogada se entiende que se cocina ya con los chiles. O sea, en vez de caldillo y tomate, es con se pone la nogada. Para mí eso también es un hallazgo, porque yo no entendía que la nogada se sirviera caliente, por ejemplo, o se guisara con los chiles. Sí, no. Y con estas se sirven y también se decoran con granada. Fíjate. Pero caliente. Tercera clasificación de chiles. Luego la receta 1349, ahí habla de los chiles rellenos. Y entonces ahí nos dice que los chiles previamente se tienen que poner a reposar con vinagre. Ok. Yo supongo que es para desflemarlos. Se colocan en ese vinagre cebolla, clavo, pimienta, ajo, ejotes y calabacitas cocidas. Ok. Y luego al día siguiente, o sea, aquí sí tiene que pasar un día para darle tiempo, justamente, aunque no te lo dice, yo indago que es para eso, ¿no? Que aparte de recuperar sabores y olores o aromas que van a estar integrados en ese vinagre, pues para que se desfleme también. Y bueno, se escurren, se desvenan, se rellenan con chorizo, jamón y sardinas. Mira, muy la torta de Navidad. Sí. Se revuelcan en pan y queso rallado, estos no se capean. Ok. Se les echa aceite y vinagre nuevamente y se adornan con betabel, aguacate y cebolla. Esto no lleva nogada. No, pero a mí que me encanta el chile relleno, esta combinación no se me antoja, pero para nada. ¿No lo probarías? ¿No te probarías como la torta de Navidad? Oye, es que ya le metes aguacate. Yo sí ya le metes. Pues a lo mejor nada más por no. Sí, vas a ver que sí, te voy a invitar. No, si eso es lo peor, que lo haces y a Wilbur me sientas a que yo pruebe. Sí, tenemos que probar todos estos sabores, porque de verdad... Se escucha muy raro. Son sabores que por mucho que uno esté súper preparado en esa memoria gustativa, no los entiendes. Tienes
tienes otra formación. Yo que soy más de pueblo, como que no, en mi cabecita no entiende, como con que toda información no me imagino de verdad. no, es que se escucha así muy, muy raro. No. Muy raro, muy raro. Uh-huh. Y yo creo que el día que los probemos, sí va a ser un problema, porque sí, mi cerebro así de, ¿qué diablos es esto? Pero es el sabor del aguacate, pero con el vinagre, pero desflemados, pero o sea, ¿qué es esto? Con betabel. Ajá, y luego es que ahí sí imagina de verdad. Porque el betabel es dulce. Un plato de unos chiles. Ajá. Y luego los colores arriba sí. del betabel, el aguacate y la cebolla. Pero es que, por ejemplo, para mí no es, qué bonito se vería, pero en cuestión de sabor, aparte, yo no como betabel. Qué interesante. No, yo los voy a probar. Yo los tengo que probar. Adelante, amiga, mátate tú solita. Te voy a invitar. Sí, ya sé también que me vas a arrastrar contigo, como siempre. Así como le hice con el papá lo que le hice. Pues para todo, amiga. Siempre me obligas. Bueno. Ahí vienen otros chiles rellenos. ¿Dónde? Ahí mismo, ¿no? La receta 1350. Ajá. Nos habla de chiles rellenos de picadillo. Y aquí, por ejemplo, propone que se hacen, se pelan, se desvenan, se rellenan con un picadillo que se cocina con lomo de cerdo, jitomate, jamón, huevo duro, acitrón, pasas deshuesadas. Acitrón. Ese pasas deshuesadas a mí ya me hace entender que no es una pasita, sino una uva pasa. Uh-huh. Y ya cambia completamente el sabor totalmente diferente. Y el acitrón igual, es totalmente otra cosa. Y bueno, hay que entender también que estos ya no se pueden hacer tal cual porque el acitrón ya está prohibido consumirlo. Protejamos nuestras biznagas. Almendras, ajo, azafrán, clavo, canela, comino, azúcar, vinagre, caldo y aceitunas. Uh-huh. Todo eso se cocina el picadillo, se capean, se fríen y se sirven con caldillo de jitomate. Okay. A eso sí, a este caldillo que ellos proponen, se le ponen trocitos de plátano y de manzana. O sea, también barroquísimo, barroquísimo. Bueno, el plátano todavía lo entiendo, pero la manzana no. ¿Plátano normal o macho? No dice. Yo asumo que es macho. Sí, porque plátano normal. También se cocina con plátano normal, pero son sabe más las diferente. cocinas latinoamericanas. Ajá. Y sudamericanas. Sí, ¿no? Más tendiendo de Centro a Sudamérica. Exacto. Entonces, ya con estos datos que les estoy dando, imagínense todos esos diferentes guisos. Y esos son los que quedan registrados. ¿Quién sabe qué otras cosas más? De verdad, todas las combinaciones que debieron existir en ese entonces y que seguimos sin descubrir, ¿no? Pero muy probablemente son sabores que obviamente originaron a los que conocemos hoy, a todos estos rellenos que incluso son de la costa, uh-huh. ¿no? Los que son mariscos y pescados, los uh-huh. que son insectos también, que provienen de temas prehispánicos, ¿no? Uh-huh. Los vegetarianos, ya con todos estos recetarios nuevos que se crean a partir del siglo XX para uh-huh. vegetarianos, ahora los veganos, entonces muchas cosas que se pueden hacer justamente. Que le meten soya y no sé qué tantas cosas, hongos, ajá. Así es, y entonces ve. Nuevamente se detallan otros chiles rellenos en la receta número 1351, en donde los chiles igual se asan, se pelan, se desvenan, se blanquean estos con sal primero, a diferencia de los otros, se escurren, luego se dejan con vinagre, igual yo supongo para desfremar, uh-huh. y hasta el día siguiente se rellenan con picadillo. Okay. Ahora, el picadillo que ellos promueven para esta receta debe ser cerdo picado, que también se cuece primero en agua, uh-huh. y luego se guisa con ajo, clavo, pimienta, canela, orégano y azúcar. Okay. Se capean, se fríen y se sirven también en caldillo. Y se puede agregar para estos perejil picado. Okay. Entonces, fíjate qué cosas tan interesantes, ¿no? Se van como ya creando. Por uh-huh. un lado, ya unos chiles que llevan una salsa especial que se llama nogada. Por otro, continuamos con esta cuestión del caldillo, pero también hay diferentes tipos de caldillo. No, ya empiezas a ver el barroco también. Y el ultra barroquísimo, ¿no? Sí. O el barroco sencillo, simple. No, ese es ultra barroco, amiga. Ese es ultra barroco. Para hablar técnicamente. Sí, no, ya está churrigueresco, diría yo. Exactamente. Con la columna estipita. Bueno, chiste de arquitectura. Las siguientes recetas mencionan chiles rellenos de chícharos y acelgas. Y hay dos recetas. Uh-huh. En una, la mezcla de los chícharos y las acelgas se sirven con queso. Ok. Y aquí, por ejemplo, te sugiere que los chiles se cocinen a doble fuego.
¿Recuerdas que hablábamos en la cocina de Sor Juana que existían los braseros y que entonces se ponía la brasa encima de una tapa arriba, pero también había brasas abajo. Y entonces se formaba como pues un horno, era para simular un horno. Estaba el calor arriba y abajo. Entonces aquí se promueve lo mismo en pleno siglo XIX. Final del siglo XIX nos sigue hablando que sigue existiendo esta técnica de cocción y existe, ahí esto se ocupa para que precisamente el queso quede gratinado. Ok, ¿no dice qué tipo de queso? No dice qué tipo de queso. Entonces le podías poner del que fuera. Pues del que tuvieran, supongo que. Porque puede ser fresco, podía ser hasta quesos franceses, porque también estaban. Holandeses. Exacto. También estaban como en ese momento. Y llegaban justo por Veracruz también, ¿no? También se presentan los chiles de vigilia. Sin carne. Estos llevan chícharos de acelgas también, pero en esta receta mencionan que tiene que hacerse como una especie de torta en donde haya como niveles, así donde se vea una cama de chicharritos, como una lasaña, otra de queso, otra de acelgas, exacto, para que se vean y justamente con eso se acompaña el chile. Ok. ¿Sale? Y y bueno, hasta aquí, ¿cómo ves? Está muy interesante. Bueno, quiero platicarles que en la República Mexicana, aquí en nuestro amado México, los chiles rellenos, como les comentábamos, los pueden encontrar de muchas maneras. Los van a encontrar para botanear desde un chile. Mira, mi suegra me platica, un saludo a mi suegra y a mi cuñada. Sí. Y mi suegra, por ejemplo, me platica, a ella le encanta y nos fascina cuando hacen los chiles rellenos. Ella dice que incluso los chiles serranos los rellenan. Y yo le he dicho, no manches, suegra, ¿y cómo? ¿Qué? Trabajo. Con una hebra de palabra. Carne deshebrada, una hebra. ¿No? Y aparte, porque los jalapeños sí se rellenan, así, los hemos comido así. Son más comunes. Porque están un poco más, ¿no? más gordito y más grandecito. Así es. Pero el jalapero, el serrano, que son unas cositas así. El serrano, ¿no? Y de todas maneras se ocupan para rellenar. En México pueden encontrar una diversidad de chiles frescos y chiles secos que también se rellenan, los cuales se ocupan diferentes técnicas, como dijimos al inicio, ¿no? Por ejemplo, estos chiles queretanos que son una delicia, que van rellenos de 2 quesos distintos, que se funden al momento en que se están estofando, y son chiles secos, ¿no? Abunda mucho aquí el chile pasilla. Entonces, en muchos lugares de la República, o los puedes encontrar los chiles o mulatos o anchos, o hasta los guajillos, amiga, a veces. Hasta los guajillos también a veces. Lo que es la chilaca seca al pastilla, y también, por supuesto, en su versión verde, las chilacas, los chiles güeros, los chiles costeños, los chiles poblanos, por supuesto, que es el chile predilecto para rellenar. Hacer el relleno, sí. Porque tiene la medida exacta, ¿no? En el que te caben aproximadamente 200 gramos de carne. No, y hay unos chiles enormes que le cabe ahí medio kilo de carne, ancho, ¿no? Sí. Y en México pueden encontrar una diversidad de verdad impresionante, desde rellenos de quesos, y depende del queso, como decías, ¿no? Un queso menonita, que está sabroso, norte, un queso, brie, o rellenos de Oaxaca, queso canasto, también quesos ahumados, mezclas de quesos también que incluyen el queso de tu tierra. Sí, se me fue el nombre, el cotija. El cotija, ¿no? El que huele a queso ranchero, añejo, queso de cocingo, queso de muchos tipos de queso, Oaxaca, ¿no? Algunos les meten epazote, ¿no? Hablamos de los chiles capones. También. El chile capón también acompaña uno de nuestros platillos también nacionales, que es el pozole estilo guerrero, el verde. Y en los chiles capones hay diferentes recetas, incluso en estos recetarios, pero normalmente son chiles que llevan queso, un queso que suele ser fresco, blanco, que se mezcla con epazote como base, y ahí va cambiando, ¿no? Le agregan otro tipo de especias, le agregan cebolla, algunos los guisan, otro va en crudo, agregan crema, le agregan también como salsas blancas también. Les agregan, ¿qué otra cosa? Epazote ya dije, ¿no? Ya. Y bueno, con eso los rellenan y suelen ser chiles jalapeños, ¿no? Entonces,
Estos también son un tipo de chile relleno. En los mercados, váyanse a los mercados a comer, a los lugares que visiten. De hecho, ya hasta te Ahí los es venden súper común en platitos, ya capeados, fríos, nada más para que tú llegues a tu casa y les des un pasón en la casa. Ajá, o ahí mismo lo comas y tú decides si seco, si al O le tiempo, pones o en ese caldillo de momento te jitomate. dicen que si quieres caldillo de jitomate y entonces lo meten unos segundos al caldillo para que se cocine y se caliente y te lo sirven con caldillo, Sí. ¿no? Te lo sirven con tortillas recién hechas. Ay, sí, de masa azul aparte. Así es. No, Así y son una rellenos delicia. de lo Si que te vas quieras. hacia la costa, De vas mariscos, a encontrar chiles rellenos de mariscos, de muchos pescado. les ponen tocino, les ponen camarones, cebollín. Hay unos que incluyen también unos sabores bien exóticos, ¿no? De atún también están rellenos. De papa. Mi mamá hace, un saludo a mi mamá. Ella, por ejemplo, tiene una receta que heredó de una de mis tías, que en paz descanse, mi tía Betty. Ajá. Y mi tía Betty le enseñó a hacer los chiles rellenos de atún con elote. Uh-huh. Y van con crema y con queso para gratinar y fíjate, se meten al horno, se comen calientes sin caldillo y son una delicia. Besos, tía Betty. A la vizcaína también yo los he probado. También a la vizcaína, ¿no? Saludos también a mi prima Débora, que es su hija. Ah, fíjate. No, pues bueno, es que hay como cantidad de personas, hay recetas. Mi abuela, ¿no? Yo mencioné aquí los chiles de mi tata Petrita. Ella, por ejemplo, el chile es poblano, va en versión fresca y es un picadillo, también va picado. Y, por ejemplo, aquí se mezclan dos tipos de carne, de res y de cerdo. Uh-huh. También se pueden guisar con manteca o aceite, llevan uh-huh. pasitas. Llevan almendras y nueces, piñones, clavo, uh-huh. Jitomate, cebolla, ajo. Fíjate que los chiles, los que son de los verdes, que son los que más utilizamos para rellenar los poblanos, uh-huh. son como la papa. O sea, van con cualquier sabor, son súper versátiles, sí, salados, dulces, como quieras. Sí. O sea, su sabor se adecua mucho a los ingredientes que le pongas. Pero también lo usas y sabes que es el chile poblano. No, claro, tiene un sabor característico, ¿no? Pero es cuate de todos. Sí. Se lleva con todo. Y aparte, hemos de platicarles, también se me fue, iba a decir algo justamente, ya, ajá. En esta versatilidad, hoy hablamos de los chiles rellenos, pero los chiles poblanos tú los puedes hacer en raja, los puedes licuar y hacer salsa, los puedes licuar y hacer la base de un caldillo que va a aromatizar otra cosa como un arroz para volverlo verde, uh-huh. ¿no? A la poblana. Para, por ejemplo, guisar las carnes y hacer una especie de alambre que lleve un picorcito, ¿no? O la crema de chile poblano. Sí, ¿no? Tiene de verdad una versatilidad enorme. Bueno, hasta nieve hay. Hasta nieve, ¿no? Entonces, desde botana hasta postre y hasta bebida, yo diría, ¿no? Sí, ahora también. La mixología también. Todo se puede hacer. Tenemos en versión seca el chile ancho y ahí está el licor de chile ancho. Chile ancho, ¿no? riquísimo. ¿Te acuerdas? Lo probamos allá en la expo. Y también el queretano. No acabamos briagas porque ya no nos regalaban más. ¿No? Sí, también. Y hay dos, entonces, bueno, que yo sepa, no sé si haya más. Pero aplaudo de verdad a la innovación y la recuperación de estos ingredientes que conforman nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor no fueron originarios de aquí, pero finalmente aquí se diversificaron y de aquí se llevaron a otros lados donde se conocieron. Sí, yo creo que no debe uno de andar buscándole como los tres pies al gato. Sí. Existe, nos representa y se acabó. ¿No? Así es. Y bueno, en esta versatilidad de rellenos, nada más queremos sumar más. Existen rellenos también vegetarianos, existen rellenos ya nuevos, como decías, en donde se incluyen otras cocinas, y frijoles, queso, verduras, flores, hongos, arroz, huevo duro, uh-huh. Y mezclas de sabores muy interesantes forman parte de estos rellenos, de estos chiles, uh-huh. que pueden encontrarse hoy capeados o sin capear, uh-huh. ¿no? Y el capeado nos refiere mucho a estas épocas en donde está justamente el barroco y donde tenemos miedo al vacío y mientras más le metamos, mejor. Entonces, quiero cerrar este tema porque podría seguirme con recetarios, pero no iba a terminar. Y bueno, después de analizar la literatura antes, durante y después de la independencia, puedo concluir las siguientes cosas, uh-huh. ¿sale? Pero primero quiero oír tu versión. ¿De qué? ¿De lo que concluimos? De lo que concluimos acerca de la leyenda del chile en nogada. ¿Tú qué piensas?
¿Que ahí nació? No, yo creo que antes. O como tal la receta que se conoce como chiles en nogada, puede ser que en ese momento se tuvieran o sea, ya se tenía el conocimiento, porque ya, como lo refieres en nosotros, recetarios, ya se manejaban las nogadas, ya empezaban los chiles rellenos, entonces lo que hicieron nada más fue juntarlas. Y, por ejemplo, siempre tenemos un antes, o sea, de la creación de la receta siempre hubo como el ensayo de antes, ¿no? Y a lo mejor en esta después no tenían algo o tenían otra cosa que antes no estaba en la cocina o dentro de la pantry. Ay, qué nácame. Pero entonces, si no, así ya sabes el medio más cuál español y no. En la pantry. En la alacena, pues. Entonces, es que se me fue el nombre y me acordé más de la de inglés. Y en esa ocasión sí estaba algo. Entonces, pues, y como estamos hablando de que échale de todo lo que encuentres, pues ahí nace. Así es, ¿no? Y bueno, yo creo que también la nogada se juntó, esa es una de mis teorías, precisamente por los colores que tenía, ¿no? Puede ser. Que si efectivamente fueron para recibir el ejército trigarante, para recibir la independencia, todo esto, entonces la bandera en ese momento que llevaba justamente el verde, el blanco y el rojo, igual que la de ahora, pero no es la misma. No es la misma. Tiene otros elementos, finalmente recupera esos colores. Y ojo aquí, ¿no? Porque si es un chile capeado, el chile, aunque sea verde, no se ve. No. El verde lo da el perejil, la nogada lo da lo blanco y los granos de granada lo rojo. Entonces, por eso está considerado como un platillo nacional y un platillo que se consume justamente en las temporada de fiestas patrias, pero también tiene otra razón, de las cuales voy a hablar en un momento más. Okay. Pero bueno, entonces esa sería tu conclusión. Esa es mi conclusión. Bien, bueno, pues vamos a dar las siguientes conclusiones. La primera para mí es que los chiles rellenos de picadillo ya existían. Se comían desde tiempo atrás, tanto en la población civil como en la población monacal. Las recetas son tantas como la imaginación e ingredientes disponibles hubiera. La nogada tiene una tradición mucho más antigua todavía y de otra índole y en otras tierras. La innovación fue justamente juntar estas recetas y utilizar elementos para resaltar estos colores de la bandera trigarante. Lo que sí hay que remarcar es que muchos de los ingredientes son de temporada y son locales, es decir, solo los encontramos en Puebla. Y que es aún lo que pesa más de este platillo, o sea, aparte de la leyenda, aparte de ser un platillo que evolucionó y su historia, ¿no? Todos estos referentes, pues aparte la temporada es especial y aparte el lugar en donde nació es especial, porque solo ahí podemos encontrar los ingredientes con los cuales se realiza el verdadero, bueno, no verdadero, vamos a caer en eso mismo que del día de veras, sino lo más cercano a lo que probablemente fue esa receta, ¿no? O esas recetas. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, comparto algunos datos que da Jesús Manuel Hernández en el libro que sugiero muchísimo consigan y lo tengan dentro de su repertorio de libros, Orígenes de la Cocina Poblana. Ya hablaré en él en una capsulita, ¿sale? Pero lo recomiendo de verdad ampliamente. Muy bueno. Muy bueno. Aquí, por ejemplo, encontramos en este chile actual en nogada, tiene la nuez de Castilla, y esta nuez de Castilla fue sembrada por justamente los monjes franciscanos en Calpan, ¿sale? Calpan es un pueblito que se encuentra en la falda de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y cuya madurez de las nueces, de los nogales, comienza justamente el 24 de junio. O sea, el 24 de junio ya hay nueces, ya están ahí formadas. Sí, pero todavía no están listas para su consumo. Pero todavía no están listas para consumirse. Es justamente cuando pasa un mes, hasta el 25 de julio, cuando está lista. Cuando ya puedes provocar justamente que caiga para que se rompa y de ahí sacar justamente las nueces, ¿sale? Entonces, a esta hay que sumarle el chile poblano. El chile poblano, aquí les traigo donde se siembra, aparte de Calpan, bueno, he de decir que en Calpan los productores conservan las semillas de este chile poblano. ¿De aquella época? Desde sus tatarabuelos o más, ¿no? Son generaciones, así como heredamos, no sé, libros, ollas. Ellos heredan semillas. Ellos heredan semillas, ¿no? Y eso es también algo que le da un peso muy importante.
El chile obviamente es diferente al provenir el riego de los manantiales que vienen de los volcanes, al tener la tierra pues muy fértil de los volcanes, tiene otra química, otros minerales que lo hacen diferente, es un verde muy intenso, que tiene una puntita, ¿no? Muy especial. Sí. Es un chile que les digo que es extraordinario porque mide lo que tiene que medir, que es más o menos lo la que palma mide de la mano. Una mano, y más o menos le caben 200 a 250 gramos de relleno. Entonces está perfecto para una persona. Con uno ya te llena, ya dos eres un dragón. Bueno. ¿No? Pero en temporada de chiles en nogada se vale. Sí. Porque ya no los vuelves a encontrar. Sí. Hasta el otro año, ¿no? Pero comerse 2 chiles en nogada de un jalón sí está pesado, amiga, sí. Y bueno, la manzana panochera con la cual se hace el relleno, y por favor no piensen mal, ¿sale? Bueno, es que en otras partes del mundo pues significa otra cosa. Es también endémica de ahí. Que sabemos que la manzana viene de otro lugar, no es mexicana, no es americana, sin embargo, ahí esa variedad se comenzó a sembrar a diversificar. Y ahora solo se encuentra ahí, en Puebla, en 35 municipios, de los cuales está, por ejemplo, Zacatlán, que de hecho lleva Zacatlán de las manzanas. Exactamente, San Salvador el Seco, Chignahuapan, Tlatlauquitepec y Xutetelco. Suficiente, esta manzana es bien interesante porque es rojiza, pero no tiende a ser con demasiado color. Y es una manzana que no es tan dulce como otras manzanas. Pero tiene mucho sabor. Sí, tiene mucho sabor y cierta acidez, lo que la convierte en un fruto ideal para guisados. Y en este caso, para justamente el chile en nogada. Y obviamente para estas épocas, entre julio y septiembre, ya encontramos la manzana. ¿Sale? Y la van cortando precisamente para hacer frente a toda esta temporada, que justamente es ahorita. Y bueno, la palabra panochera, para que usted no ande pensando mal, por favor. No sea puerco, sí. Viene de la palabra panela, ¿sale? Que para nosotros, ¿qué es, amiga? Es el piloncillo. Exactamente. ¿Sale? Entonces, se le llamaba así, por eso se derivó a manzana panochera, refiriéndose que era una manzana, pues, dulcecita. No excesivamente dulce, pero pues que finalmente era un dulce, un postre en la boca. Por eso la llamaron así. Aparte lleva pera lechera. La pera lechera se cultiva en Huejotzingo, Tlatlauquitepec, Xutetelco, Calpan, San Jerónimo, Tecuinapan, Soltepec, Tochimilco, Zacatlán y Teciutlán. Y es un fruto también pequeño de carne blanca que tampoco es tan dulce y se cosecha ligeramente verde entre agosto y septiembre. Y también perfecta para esos sabores. Y esos guisos, ¿no? También tiene durazno amarillo criollo. Pequeño, con hueso grande, dulzor bajo, se cultiva en Calpan. Ese también es de un sabor delicioso. Y coronango. Y se cosecha también, por supuesto, entre julio y septiembre. Entonces, fíjense, todos los ingredientes que les voy diciendo se cultivan justo en la misma fecha. Si usted le suma la granada, que es justamente también de estas fechas, ¿sale? Estamos hablando que, por supuesto, es un platillo súper tradicional de temporada de una región que produce sus propios ingredientes para poder justamente dar frente a este platillo hoy nacional, ¿no? Entonces, pues, piense 2 veces si realmente lo que le están dando es como dictan algunos lugares, que es auténtico y con la receta original, ¿no? Eso es mercadotecnia, basura. O lo que quería yo llevar a reflexión el día de hoy era justamente eso, ¿no? A que usted tome sus propias conclusiones, a que aprendamos a valorar los productos locales, el trabajo que se realiza en la tierra, el producto de terroir, ¿no? El que es de temporada, al que se le da trabajo en cierto sitio y que por sus minerales, por la cantidad de sol que le da, por la lluvia, por el agua con el que se riega, por todo, amiga. Por todas esas situaciones la hacen justamente especial. Y que la manzana que se siembra ahí a la manzana que se siembra en otro lado, no quiere decir que sean de menor calidad. Simplemente no van para ese producto que así se creó y que no va a dar el sabor como debe de ser. No va a combinar ni en texturas. Bueno, no como debe de ser, sino ni en sabor. Como esa receta lo marca. Ni en aroma. No, y no caer en este consumismo estúpido o dejarse llevar por este consumismo de voy a probar los chiles en nogada, estoy en Veracruz y pues ahí hay chiles en nogada, pues no. Y bueno. Sí, no, entender esa parte de
Yo creo que también por eso nuestro México es tan rico, ¿no? Porque tiene diferentes recetas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Y una de las cosas importantes de respetar esa parte de que solamente en ciertos estados los puedas encontrar es precisamente también para diversificar el mismo turismo y la gastronomía. Bueno, pero eso es a consecuencia de que el producto se haya creado para el turismo. No, pero a lo que voy es que no pase esto que vemos que está pasando muchísimo, que platos que son originarios de una zona o que solamente los encontrabas ahí, ya los encuentras en todos lados y todo el mundo te dice que son los originales, y entonces el tema con esta situación es que los insumos que se siembran, por ejemplo, en esa zona, caen en precio y en valor. ¿Por qué? Pues porque ya en otros lados se utilizan otros insumos distintos. Claro, es una cadenita que va después, de la mano, ¿no? es lo que decíamos, esto se traduce exactamente igual con el tema de la artesanía, ¿no? Uh-huh. Que ya no sabes diferenciar qué artesanía es de qué estado. Porque todos te ponen que es la misma venta de China, ¿no? Son chinos. Y he de decirles que también tristemente el chile poblano, también, el 80% es chino. Sí, esa es una realidad. Por eso les decimos que no consuma lo de afuera, no. Y que sea en la zona. Y de paso eso sirve pues para que viajes, conozcas, te desconectes. Cuando consume de aquí, lo que provocamos es que aquí se siga trabajando la tierra y a todo mundo le vaya bien. Y que la derrama económica se quede en la zona, porque exactamente. Nosotros garantizamos que comamos bien, que comamos productos criollos, que no son transgénicos, que no fueron rociados con otro tipo de químicos, ¿no? Sí. Que haya flores, que se polinicen, que haya abejas, avispas, mariposas, ¿no? Que y se que finalmente toda la ciclo cadena ecológico también suceda. Uh-huh. Entonces, somos una cadena también, formamos parte. Y en nosotros también está el poder de decidir para evitar justamente consecuencias como las que comentas. No, y muchas otras. Esto es la punta del iceberg, ¿no? Ya, si quieren ustedes saber más, pues les damos una clase, claro que sí. Tengo varias. Y bueno, inscríbase a nuestros cursos, ¿no? A Patreon, exactamente. Y igual repetimos, ¿no? Suscríbanse a nuestras redes, denos like, ranquenos, síganos en todos lados. Y también, si ustedes quieren que vayamos a su escuela, que demos una masterclass, que hagamos el episodio en vivo en algún lugar, también estamos listas para esa situación. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Oiga, pero ¿qué tal, mi amiga? Ni siquiera me preguntó si ya había terminado. Yo, porque ya vi que ya llegaste a las fuentes de consulta. Jamás me faltó un renglón, amiga. Nada más quiero cerrar diciéndoles que no es todo el chile en nogada, ¿no? Que finalmente, bueno, el chile en nogada es una cosa, los chiles rellenos seguirán evolucionando y diversificándose, insisto, ¿no? Durante el siglo XIX van a seguir apareciendo recetarios que cada vez van a ir diversificando estos chiles y van a ser mencionados mucho más, ¿va? Era con lo que justamente quería cerrar. Justo, amiga, porque ya te iba a decir así de ya porque ya nos pasamos como siempre de la hora. Okay. No, pero está bien porque alcanzamos a terminar lo que queríamos decir. Estuvo súper interesante. Yo creo que de aquí me voy a Puebla por un chilito en nogada, claro que sí. Porque todavía estamos en temporada. Fíjate que he escuchado, o sea, eso le voy más, fíjate. He escuchado de poblanos que hacen con todos sus ingredientes locales los chiles y que les puedes hacer un pedido y encontrarse en un punto medio de la carretera. Entre Puebla y Querétaro. Vamos a investigar eso. Y te entregan los chiles en nogada. Híjole, yo creo que mañana. Los comes, ya no llegan a No, ni más, no, aparte para que llegue aquí me los quite mi hijo y mi marido. No, gracias. Y quiero hacer otro saludo muy especial a mi sensei. Al maestro. Al maestro, exactamente, Juan Manuel López. Sí, amante de los chiles en nogada. Ama los chiles en nogada y le mandamos un saludo muy cariñoso. Sí, maestro, esperemos que esté súper bien, maestro. Ya invítenos un fin de semana a San Miguel. No sea así. Sí, ya necesitamos la vacación, amiga. Hoy fue un programa lleno de saludos, pero también si quieren saludar a alguien a través de nosotros, como también escríbanos el saludo, a quien quieren que mandemos saludar y aquí con mucho gusto lo hacemos, claro que sí. Muy bien, pues ahora sí, ya amiga, terminamos. Sí, ahora sí. Ahora sí, nos vemos con broche de oro septiembre. La próxima semana. Ay, ¿y ya ahora sí es el siguiente temporada o ya me perdí? Ya, amiga, con cerramos la tercera temporada. Ay, Dios. Y ya empezamos la cuarta. Y vienen, unas cosas muy interesantes en la cuarta temporada. Así es. Muy bien, pues ahora sí, nos vemos la próxima semana.